Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Charilariana Alfaro Lara y hoy les vengo a hablar acerca de 5 temas muy importantes. El primero es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. El segundo es sobre la autorización para trasplantar órganos y materiales humanos, Ley 7409. El tercero es el Decreto Ejecutivo Reglamento para las investigaciones que participan en seres humanos. El cuarto es el Código de Nuremberg y el quinto es la Declaración de Helsinki en la Asociación Médica Mundial. El primer tema, como había mencionado anteriormente, es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el cual trata de que fue aprobada por aclamación en la sesión número 33 de la Conferencia General de la UNESCO, el 19 de octubre de 2005. La Conferencia General, consciente de la extraordinaria capacidad del hombre para reflexionar en sí mismo, ser consciente de su existencia y de su entorno, reconoce la injusticia, evita el peligro, asume las responsabilidades y busca la cooperación y demuestra la moralidad expresada a principios éticos. Además, los rápidos avances en la ciencia y la tecnología están influyendo cada vez más en nuestra visión de la vida y nuestras concepciones de la vida misma, reconociendo los problemas éticos que se plantean, considerar también la fuerte necesidad de una respuesta universal a los problemas éticos. Los problemas que plantean los rápidos avances de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas deben ser vistos no solo en términos de debido a respeto a la dignidad humana, sino también en términos de respeto universal y observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En cuanto a las disposiciones generales, está el artículo número 1, que se llama alcance. Esta declaración aborda cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida, las tecnologías relacionadas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta los aspectos sociales, legales y ambientales. La declaración se dirige a los estados, también brinda orientación sobre las decisiones y prácticas de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas en los ámbitos públicos y privados, según corresponda. El artículo 2 se llama objetivos. Los objetivos de la presente declaración son proporcionar un marco universal de principios y procedimientos para guiar a los estados en el desarrollo de leyes, políticas y otros instrumentos bioéticos, orientar la conducta de las personas, grupos, comunidades, instituciones y empresas en el ámbito público y privado, promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, garantizando al mismo tiempo el respeto de la vida humana y las libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, reconociendo la importancia de la libertad de investigación científica y el impacto positivo de los avances científicos y tecnológicos, la necesidad de que dicha investigación y los progresos resultantes de ella se lleven a cabo en el marco de los principios éticos establecidos en esta declaración. Destacan la dignidad de derechos humanos y libertades fundamentales. En cuanto a los principios, está el artículo 3, que trata de la dignidad humana y derechos humanos. En el marco de esta declaración se deben observar los siguientes principios en las decisiones y prácticas realizadas por el sujeto de esta declaración. Deben respetarse plenamente la dignidad humana y los derechos humanos, además de las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar individual deben prevalecer sobre los intereses exclusivos de la ciencia y la sociedad. El artículo 4 trata de beneficios y efectos nocivos. Al aplicar y promover el conocimiento científico, la práctica médica y la tecnología relacionada, se maximizan los beneficios directos e indirectos para los pacientes. Los participantes en la investigación y otras personas afectadas se deben minimizar los posibles beneficios potenciales, un efecto perjudicial en estas personas. El artículo 5 trata de la autonomía y la responsabilidad individual. La autonomía individual debe ser respetada en la toma de decisiones, responsabilizándose de ellas y respetando la autonomía de los demás. Se deben tomar medidas especiales para proteger los derechos e intereses quienes no puedan ejercer la autonomía. El artículo 6 se llama consentimiento. Todas las intervenciones médicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas solo podrán realizarse sobre la base de información suficiente y con el previo consentimiento libre e informado de las partes implicadas. Cuando sea necesario, el consentimiento debe ser explícito y el interesado puede retirar el consentimiento en cualquier momento, por cualquier motivo, sin perjuicio. La investigación científica solo debe realizarse con el consentimiento libre, explícito e informado del interesado.
La información debe ser adecuada y comprensible y debe incluir un método para retirar el consentimiento. Los interesados podrían retirar su consentimiento en cualquier momento sin necesidad de motivación y sin sufrir perjuicio. Solo deben hacerse excepciones a este principio de conformidad con las normas éticas y jurídicas reconocidas por los Estados, de conformidad con los principios y disposiciones establecidos en esta declaración, en particular el artículo 27, el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando sea pertinente para la investigación realizada por un grupo o comunidad de individuos, también se podrá requerir el consentimiento de los representantes legales del grupo o la comunidad de que se trate. Los convenios colectivos comunitarios, el consentimiento de los líderes de la comunidad y otras autoridades no reemplazan de ninguna manera el consentimiento informado de cualquier individuo. El artículo 7 se llama personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento. De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección especial a las personas que carecen de la capacidad de dar su consentimiento. El permiso para realizar investigaciones y prácticas médicas debe obtenerse de acuerdo con los intereses del interesado y de conformidad con la legislación nacional. Sin embargo, los interesados deben participar en la medida de lo posible en el proceso de aceptación de las decisiones de consentimiento y en el proceso de retirada del consentimiento. La investigación que tiene un beneficio directo para la salud del interesado cuando se ha obtenido el permiso o se han cumplido los requisitos de protección legal, no existen alternativas de investigación efectivas comparables para los participantes de la investigación que pueden hacerlo. Solo las actividades pueden llevarse a cabo de acuerdo con la investigación sin un potencial beneficio inmediato para la salud, impone un riesgo y coerción mínimo sobre el individuo. Se considera excepcional si se espera que la investigación beneficie la salud de otros en la misma categoría. Solo debe practicarse en las condiciones más restrictivas posibles, de manera que cumpla con las condiciones exigidas por la ley y sea compatible con la protección de los derechos humanos individuales. Debe respetarse la negativa de dichas personas a participar en actividades de investigación. El artículo 8 se llama respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad personal. La vulnerabilidad humana debe ser considerada en la aplicación y promoción del conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías relacionadas. Los individuos y grupos particularmente vulnerables deben ser protegidos y su integridad respetada. El artículo 9 se llama privacidad y confidencialidad. Debe respetarse la privacidad de los interesados y la confidencialidad de la información sobre los interesados. En la medida de lo posible y de conformidad con el derecho internacional, en particular los derechos humanos, dicha información no debe utilizarse ni divulgarse, salvo para los fines con los que se recopiló o para los que se obtuvo el consentimiento. El artículo 10 se llama igualdad, justicia y equidad. La igualdad básica de dignidad y derechos de todos los humanos deben ser respetadas de manera que sean tratados de manera justa e igualitaria. El artículo 11 se llama no discriminación y no estigmatización. Ningún individuo o grupo será por ningún motivo objeto de ninguna forma de discriminación o estigma que viole la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 12 se llama respeto de la diversidad cultural y del pluralismo. La importancia de la diversidad cultural y del pluralismo debe ser plenamente considerada. Sin embargo, estas consideraciones no se utilizarán para violar o limitar el alcance de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales o los principios establecidos en esta declaración. Artículo 13 se llama solidaridad y cooperación. Debe promoverse la solidaridad entre los pueblos y la cooperación internacional con ese fin. Artículo 14 dice responsabilidad social y salud. La promoción de la salud pública y el desarrollo social es una tarea esencial del gobierno, compartida por todos los sectores de la sociedad, reconociendo que el goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión, ideología, política, situación económica o social, y debe fomentarse y facilitarse el progreso científico y tecnológico. Además, tiene acceso a atención médica de calidad y medicamentos esenciales, especialmente para la salud de mujeres y niños, ya que la salud es de vital importancia y debe ser considerada un bien social y humano. Tiene acceso también a alimentos y agua adecuados, mejorar las condiciones de vida y el medio ambiente, a la represión de enajenar o excluir a las personas por cualquier motivo, a la reducción de la pobreza y el analfabetismo. El artículo 15
se llama aprovechamiento compartido de los beneficios. Los beneficios de toda investigación científica y su aplicación deben compartirse con la sociedad en general y con la comunidad internacional, especialmente los países en desarrollo. La aplicación de este principio proporciona los siguientes beneficios: apoyo y reconocimiento especial y duradero a las personas y grupos que participen en actividades de investigación, acceso a una atención sanitaria de calidad, proporcionar nuevos tratamientos o productos diagnósticos y terapéuticos resultantes a la investigación, apoyo a los servicios médicos, acceso al conocimiento científico y técnico, instalaciones y servicios de investigación y desarrollo, otras formas de ejecución compatibles con los principios establecidos en esta declaración. Los beneficios no deben ser un incentivo irrazonable para participar en actividades de investigación. El artículo 16 trata sobre la protección de las generaciones futuras. El impacto de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, especialmente en su composición genética, debe ser considerado cuidadosamente. El artículo 17 se llama protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Al hacerlo, se tendrán en cuenta las interrelaciones entre los seres humanos y otros organismos vivos, la importancia del acceso adecuado a los recursos biológicos genéticos y su utilización, el respeto por los conocimientos tradicionales y la importancia de proteger al medio ambiente, la biosfera y el medio ambiente, dado el papel de los humanos. Aplicación de los principios. Está el artículo 18, que se llama adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas. Debe fomentarse el profesionalismo, la honestidad y la transparencia en la toma de decisiones, incluida la declaración de cualquier conflicto de interés y el intercambio de conocimientos. Deben realizarse esfuerzos para utilizar los mejores métodos y conocimientos científicos disponibles para abordar y revisar periódicamente las cuestiones bioéticas. Debe establecerse un diálogo permanente entre las personas y profesionales interesados en la sociedad general. Además, debe promoverse la posibilidad de un debate público, informado y plural en el que se expresen todas las opiniones pertinentes. El artículo 19 se llama comités de ética. Se debe establecer, promover y apoyar un comité de ética independiente, interdisciplinario y multidisciplinario a un nivel apropiado para evaluar las cuestiones éticas, jurídicas, científicas y sociales pertinentes que se surjan de los proyectos de investigación en los que participan los seres humanos. Asesoramiento sobre cuestiones éticas en entornos clínicos. Evaluar el progreso científico y tecnológico, hacer recomendaciones y contribuir en el desarrollo de políticas en materias dentro del alcance de esta declaración. Promover el debate, la educación, la conciencia pública y la participación en bioética. El artículo 20 se llama evaluación y gestión de riesgos. Debe promoverse la evaluación y la gestión adecuada de los riesgos médicos, de las ciencias de la vida y de la tecnología conexa. El artículo 21 se llama prácticas transnacionales. Los estados, las autoridades públicas, las instituciones privadas y los profesionales involucrados en actividades transfronterizas entran dentro del ámbito de esta declaración. Recuerden que todas las actividades emprendidas, financiadas o realizadas estarán sujetas a las disposiciones de esta declaración. De lo contrario, se ejecuta en su totalidad o en parte de manera diferente. Si la actividad de investigación se lleva a cabo o no de otro modo en uno o más países, el país anfitrión, y está financiada por fuentes en otro país, la actividad debe ser sujeta a una revisión ética adecuada para el país anfitrión y en el estado donde se encuentre la financiación. Dichas revisiones deben realizarse sobre la base de estándares éticos y legales consistentes con los principios establecidos en esta declaración. Las actividades transfronterizas de investigación de salud deben responder las necesidades de los países anfitriones y deben reconocerse la importancia de que la investigación contribuya a aliviar los acuciantes problemas de la salud mundial. Al negociar contratos de investigación, los términos de cooperación y los acuerdos sobre intereses de investigación deben establecerse con la participación igualitaria de las partes negociadoras. Los estados deben tomar las medidas nacionales e internacionales apropiadas para combatir el bioterrorismo y el tráfico de órganos, tejidos, especímenes, recursos genéticos y material genético. Promoción de la declaración. Artículo 22 se llama función de los estados. Los estados deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas o de otro tipo para implementar los principios establecidos en esta declaración. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, estas actividades deben ser apoyadas por otras en las áreas de educación,
capacitación y relaciones públicas. Los estados deben alentar al establecimiento de comités de ética independientes, multidisciplinarios y pluralistas de conformidad con el artículo 19. Artículo 23 se llama Educación, Formación e Información en materia de bioética. Los estados deben promover la educación y la formación en bioética a todos los niveles para promover los principios establecidos en esta declaración y para comprender mejor las cuestiones éticas que plantea el progreso tecnológico, en particular entre los jóvenes. También facilita la difusión de programas de información y conocimiento bioético. Los estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales, además de las regionales, ya las organizaciones no gubernamentales, internacionales y regionales y nacionales a participar en este esfuerzo. El artículo 24 se llama Cooperación Internacional. Los estados deben promover la difusión de información científica a nivel internacional y promover la libre circulación y el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos. En el contexto de la cooperación internacional, los países deben fomentar la cooperación científica y cultural, que permite a los países en desarrollo crear las capacidades necesarias para participar en la creación e intercambio de conocimiento e información científica, establecer acuerdos inter y multilaterales, comparta habilidades técnicas relevantes y sus beneficios. Los estados deben respetar y promover la solidaridad entre los estados mismos y las personas, familias, grupos y comunidades, especialmente los más vulnerables debido a enfermedades, discapacidades y otros factores personales, sociales y ambientales. Promover la solidaridad entre las personas con discapacidad, tales como recursos más limitados. El artículo 25 se llama Actividades de seguimiento de la UNESCO. La UNESCO promueve y difunde los principios enunciados en esta declaración. Con este fin, la UNESCO solicita el apoyo y la asistencia del Comité Intergubernamental de Bioética y del Comité Internacional de Bioética. La UNESCO debería afirmar su voluntad de abordar la bioética y promover la cooperación entre ellos mismos. El artículo 26 se llama Interrelación y complementariedad de los principios. Esta declaración debe leerse como un todo y los principios como complementarios e interrelacionados. Cada principio debe ser considerado a la luz de los principios según corresponda. El artículo 27 se llama Limitaciones de la aplicación de los principios. Las leyes, en particular las relativas a la seguridad pública para la investigación, detección y persecución de delitos, la protección de la salud pública y la protección de los derechos y libertades de los demás, limitan la aplicación de los principios enunciados en esta declaración. A través de esta ley debe ser consciente con el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 28 se llama Salvedad en cuanto a la interpretación, actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Nada de lo dispuesto en esta declaración se interpretará en el sentido de que confiere a ningún Estado, grupo o persona ningún derecho a emprender ninguna actividad o realizar ningún acto contrario a los derechos humanos, las libertades fundamentales o la dignidad humana. Ahora el segundo tema, que se llama Autorización para trasplantar órganos y materiales anatómicos humanos, Ley 7409. Bueno, el capítulo 1 y las disposiciones generales. El artículo 1 se llama la extracción de órganos humanos y material anatómico de donantes vivos o cadáveres humanos para trasplante a humanos con fines terapéuticos. Se sujetará a las disposiciones de esta ley y su reglamento. El artículo 2 se consideran técnicas terapéuticas la extracción y el trasplante de órganos y material anatómico. Los trasplantes solo se realizan cuando existen motivos razonables para creer que el trasplante mejorará significativamente la esperanza de vida o el del estado del receptor. El artículo 3 se llama el trasplante de órganos y material anatómico solo podrá realizarse en centros hospitalarios expresamente autorizados por el Ministerio de Salud. El artículo 4. Los trasplantes realizados de conformidad con las disposiciones de esta ley solo podrán ser realizados por profesionales médicos capacitados y equipos de apoyo. El artículo 5 dice que prohibida la comercialización de órganos y materiales anatómicos, por lo tanto no se puede dar ni aceptar ninguna compensación económica por las contribuciones o la recepción de las mismas. El artículo 6 dice que el centro hospitalario garantizará en la medida de lo posible el anonimato cuando los interesados lo soliciten. Capítulo 2. Obtención de órganos y materiales anatómicos procedentes de donadores vivos.
El artículo 7 dice que se permite la extracción de órganos y material anatómico de donantes vivos para trasplante a otra persona solo si el donante es mayor de edad, plenamente funcional y en un buen estado de salud para proveer. Para los donantes menores de 18 años, para mayores de 15 años se obtendrá la aprobación de los padres, tutores, agentes o autoridades judiciales pertinentes según corresponda, a menos que el menor se oponga. Se informa a los donantes en los riesgos de las donaciones, de sus consecuencias, de su curso previsto y sus consiguientes limitaciones. El cumplimiento de este requisito y el consentimiento del donante deberían ser registrados debidamente documentados y firmados por el donante de conformidad con las reglas establecidas en las disposiciones de esta ley. Los donantes pueden retirar su declaración de intenciones en cualquier momento sin previo aviso, sin responsabilidad alguna por parte del donante. Es uno de los dos pares de órganos o material anatómico cuya extracción no presenta riesgos razonablemente predecibles para el donante. El artículo 8 se llama la donación de órganos o material anatómico, no da el derecho al donante a exigir cambios en las condiciones de trabajo. Capítulo 3. Obtención de órganos o materiales anatómicos de fallecidos. El artículo 9 dice que la extracción de órganos o material anatómico de fallecidos está permitida a menos que el difunto no haya dejado constancia expresa de su oposición. El artículo 10 dice que cualquier persona puede expresar el deseo de que no se le extraigan sus órganos u otro material anatómico después de la muerte. Para ello debe enviar una notificación por escrito a uno de los hospitales del país. Recibida la carta, el director del hospital deberá remitir a la Comisión Reguladora de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos dentro de los 5 días hábiles siguientes. Se inscribirá en un registro especial de las declaraciones de intenciones de este tipo. Custodia, además, enviará una copia del documento a cada centro hospitalario aprobado para trasplante dentro de los 7 días hábiles siguientes. Todos los centros hospitalarios del país tendrán acceso permanente a este registro. Las objeciones de materia pueden referirse a todos los tipos y clases de órganos y material anatómico, solo a algunos de ellos. Tales declaraciones de intenciones no son inexcusablemente respetadas. En el caso de ser un menor fallecido o incapacitado, el padre, madre, tutor o representante legal deberá presentar un poder notarial. Su apelación también puede registrarse en su formulario especial disponible en la oficina del registrador y el Departamento de Obras Públicas y Transportes, siempre que solicite o renueve su tarjeta de identificación o licencia de conducir. Los formularios especiales de los hospitales también pueden ser cuestionados. En este caso, el paciente deberá firmar el documento y el hospital deberá enviarlo a la Comisión Reguladora de Trasplantes de Órganos y Material Anatómico Humano dentro de los 5 días hábiles siguientes. Las personas interesadas también pueden expresar objeciones por escrito directamente a la Comisión Reguladora de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos. Artículo 11 dice que al solicitar o renovar una cédula de identidad, cada persona deberá completar un formulario expresando su consentimiento u oposición a la donación de órganos y material anatómico o partes de los mismos en el momento de la muerte. Los extranjeros también están obligados a hacer la misma declaración al solicitar o renovar su tarjeta de residencia. El Registro Civil y la Dirección General de Inmigración y Extranjería adoptarán las medidas administrativas necesarias para que las declaraciones a que se refiere este artículo consten en los documentos anteriores. El artículo 12 dice que para la extracción de órganos y demás material anatómico de una persona fallecida, el médico encargado de aprobar la operación deberá comprobar previamente el registro de la comisión o un certificado emitido por el hospital donde se realizará la extracción y deberá acreditar eso, si el donante no se opone con al menos 30 días hábiles de anticipación. El artículo 13 dice que en el caso de una persona fallecida bajo la jurisdicción del Departamento de Medicina Legal del Departamento de Investigación Judicial, autorizará la extracción de órganos u otro material anatómico siempre que no se interfiera con la atención médico-forense, disponiéndose sin embargo que se excluye lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. El artículo 14 dice que si el donante está siendo sometido a una reanimación para preservar artificialmente la función del órgano, la determinación de la muerte neurológica requiere por lo menos 30 minutos de confirmación y aprobación y es uno de los siguientes signos. Basado en la persistencia, en la reacción cerebral con pérdida total del conocimiento, la falta de respiración espontánea, ausencia de reflejos oculocefálicos con hipotonía muscular y midriasis no reactiva. En cualquier caso, se debe descartar la presencia de enfermedades como la hipotermia inducida artificialmente o la administración de fármacos que deprimen el sistema nervioso central.
El artículo 15 dice que en el caso de preservación artificial de la función del órgano, el certificado de función deberá incluir el nombre de los 3 médicos del hospital donde falleció el paciente, siempre incluyendo el neurólogo o neurocirujano del director del servicio hospitalario o su representante. En el caso de forense, también podrá incluir e intervenir un médico forense designado por el Departamento de Medicina Legal del organismo de investigación judicial. Estos médicos no pueden formar parte del equipo que extrae o trasplanta órganos o material anatómico, pero sí se considera tiempo de la muerte en el momento en el que se prueba la correspondencia de los signos descritos en el artículo anterior. Esto debe registrarse en la historia clínica con la siguiente declaración: cadáveres en oxigenación para la extracción de órganos y material anatómico para trasplante. Artículo 16. Un cadáver será puesto a disposición de una persona que tenga autoridad legal lo antes posible después de la extracción de los órganos, excepto para casos médicos legales. Capítulo 4. Requisitos para autorizar la implantación de órganos y materiales anatómicos humanos. El artículo 17 dice que el jefe de servicios de trasplantes del centro hospitalario donde se realice el trasplante de un órgano o material anatómico humano podrá autorizar el trasplante solo en los siguientes casos: tener razones justificadas para mejorar significativamente la esperanza de vida o las condiciones de vida del beneficiario. Se consideren estudios de compatibilidad entre donantes y posibles receptores. La condición de receptor sea conocida por el equipo de trasplante del centro hospitalario donde se realiza la cirugía. En el caso de menores de edad o pacientes con discapacidad, el receptor o su representante legal deberá obtener del jefe de equipo o de su profesional designado los riesgos de implantación, consecuencias, el curso esperado y las limitaciones consecuentes. De conformidad con las reglas establecidas por las disposiciones de esta ley, a falta de un protocolo debidamente documentado y firmado por el correspondiente que indique que el cumplimiento de este requisito y la decisión está tomada de libre albedrío y del destinatario o de su representante legal. Capítulo 5. La Comisión Reguladora de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos. El artículo 18 nos dice que la creación de la Comisión Reguladora de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud. El artículo 19 dice que la comisión está integrada por el Ministerio de Salud o su representante, quien lo presidirá, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de forma honorén, el jefe del departamento jurídico del Ministerio de Salud, el fiscal general de la República o su representante, directores de colegios médicos y cirujanos o sus representantes, 2 médicos del equipo de trasplante de un centro hospitalario autorizado, designados conforme a lo dispuesto en esta ley, y los miembros del comité que ocupan cargos honorarios. El artículo 20 de la comisión tendrá las siguientes funciones: brindar al Ministerio de Salud asesoramiento general sobre trasplante, obtención de órganos o material anatómico del exterior y provisión de órganos o material anatómico a otros países. También se debe recomendar los lineamientos. Controlar estrictamente la calidad de experiencia de los médicos trasplantadores y el estado de los materiales y equipos hospitalarios. Mantener un registro nacional de destinatarios. Controlar estrictamente los bancos de órganos y material anatómico. Apoyar la investigación sobre el desarrollo de los trasplantes en el país, apoyar campañas nacionales de sensibilización dirigidas a difundir y promover el trasplante de órganos y los recursos anatómicos. Las demás funciones previstas en esta ley, en virtud de esta disposición, la Comisión tiene acceso a todos los documentos y archivos en el poder del centro hospitalario relacionados con el trasplante. Capítulo 6. Bancos de órganos. El artículo 21 del centro hospitalario podrá crear un banco de órganos y material anatómico de acuerdo con los requisitos establecidos por la comisión de esta ley y sus reglamentos. Artículo 22. El banco de órganos y materiales anatómicos estará obligado a mantener actualizados los requisitos de los órganos en su poder y a proporcionar la información sin demora a solicitud de la comisión. Capítulo 7. De las infracciones de esta ley y sus sanciones. El artículo 23 dice que el que infrinja lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 10 años. El artículo 24 será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 años, pero no más de 10 años, a quien autorice o participe en una operación de trasplante de órganos o materiales anatómicos en contraposición de los artículos 7, 9, 11, 12, 13 y 16 de esta ley. Capítulo 8.
Disposiciones finales. El artículo 25 dice que el Ministerio de Salud realizará los ajustes presupuestarios necesarios para asegurar los fondos suficientes para financiar los programas de información y difusión de las disposiciones de esta ley. Estos programas se priorizan en las zonas rurales y periféricas del país. Artículo 26. Derogación de la ley de trasplante humano, número 5560 del 20 de agosto de 1974 y sus reformas, además de la ley 6412 del 5 de mayo de 1980, que autorizó a la Caja Costarricense de Seguro Social a donar órganos a cambio de medicamentos. Artículo 27. Las autoridades administrativas reglamentarán la presente ley en un plazo máximo de 90 días contados a partir de su vigencia. Artículo 28. Válido por 6 meses después de la emisión. El tema número 3 se llama Decreto Ejecutivo, Reglamento para las investigaciones en que participan los seres humanos. El Presidente de la República y el Ministerio de Salud ejercerán las atribuciones que les confieren los artículos 140, numeral 3, 18 y 146 de la Constitución Política, de los artículos 25, numeral 1 y 28. Numeral 2, inciso B. De la Constitución Política, ley número 6227 del 2 de mayo de 1978. Ley General Administrativa y 48 bis de la Ley número 5412, el 8 de noviembre de 1973, Ley Orgánica del Ministerio de Salud. Dado la aceleración del progreso científico y su aplicación en la práctica médica plantea nuevos problemas éticos, lo que conduce a esfuerzos nacionales e internacionales destinados a promover el desarrollo de la tecnología biomédica a través de la investigación científica al mejor nivel posible, lo que a menudo conduce a la rápida obsolencia de los acuerdos legales y reglamentos. Esto evita posibles sobrecostos debido a metodologías que deben aplicarse absolutamente para que los resultados sean válidos. Toda investigación y experimentación humana debe realizarse de acuerdo con los principios bioéticos como la claridad, búsqueda del bien, la autonomía, respeto a las personas y la justicia y igualdad. Los ensayos clínicos controlados realizados en seres humanos deben respetar la autonomía humana, teniendo en cuenta las capacidades humanas y las poblaciones vulnerables respetadas, mediante la aplicación del consentimiento pleno e informado para la participación de la investigación. Se implementan precauciones y controles apropiados para garantizar que los riesgos de la investigación sean proporcionales a los beneficios esperados, que el diseño de la investigación sea sólido y que los investigadores sean competentes para realizar investigaciones y proteger su salud, la presencia de quienes participen en ella. Es imperativo que haya equidad en la selección de los involucrados en las investigaciones y que los beneficios resultantes lleguen a los más necesitados. En nuestro país, la investigación científica que involucra a personas se rige por la Ley General de Salud y por el Decreto Presidencial número 27349-S del 16 de septiembre de 1998, publicado en la Gaceta, que es reglamentada por reforma y regulación de la investigación en seres humanos. Dicha investigación es fundamental y esencial para el desarrollo del conocimiento en el campo de la salud y por lo tanto para una mejor detección y tratamiento de las enfermedades que afectan a los seres humanos. Para cumplir con nuestra responsabilidad de promover, reglamentar y monitorear adecuadamente los procesos de investigación que se desarrollan en nuestro país, necesitamos actualizar la normativa existente para proteger el interés público. Por lo tanto, emiten las siguientes reglas para investigaciones que involucren humanos. Artículo 1. La investigación en salud humana se realiza de acuerdo con los siguientes principios. Los intereses humanos prevalecen sobre los intereses científicos. Ser compatibles con los principios científicos y éticos que justifiquen las investigaciones en salud, considerando especialmente su potencial a contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevas disciplinas científicas. Solo puede hacerse si los conocimientos que se pretenden determinar no pueden obtenerse por otros medios idóneos. Ninguna autoridad pública o privada aprobará investigaciones sin la aprobación de un comité de ética científica debidamente acreditado, en su caso, la aprobación del CONIS. Solo puede hacerse si tiene la certeza de que el sujeto no ha estado expuesto a riesgos o daños innecesarios y que tiene un seguro estatal para proteger la vida o la salud del sujeto. Se debe obtener el consentimiento por escrito del sujeto cuya investigación se va a realizar, o si el sujeto está incapacitado de su representante legal, tan pronto como es informado por el lenguaje que comprende
el propósito del experimento y sus posibles consecuencias positivas o negativas para la salud. El artículo 2 trata de toda investigación en salud que involucre al pueblo de nuestro país se ajustará a las normas del Acta de la República que aprueba el presente decreto y se realizará de acuerdo con las normas y principios establecidos en el mismo. Código de Ética y Moral de las Sociedades Profesionales en Ciencias de la Salud, Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de Helsinki en la Asociación Médica Mundial adoptada en Helsinki, Finlandia, en 1964 y con modificaciones posteriores. Guías de buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional sobre Armonización publicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en 1996 y posteriores modificaciones. El Código Internacional de Ética para la Investigación Biomédica en Seres Humanos de 1993 en sus revisiones. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Directrices operativas de la Organización Mundial de la Salud para los comités de ética para evaluar la investigación biomédica y sus respectivas revisiones. El Código Nuremberg de 1947, el presente reglamento tiene como objeto principal regular la investigación sobre seres humanos y organismos encargados de la gestión de sus actividades. El artículo 3 se crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud, CONIS, como órgano consultivo de la Secretaría de Salud en materia de investigación en seres humanos. El CONIS está integrado por 7 miembros activos exclusivos, cada uno con un suplente, designados por el Secretario de Salud mediante o el acuerdo ejecutivo con el que se especifica la asignación del cargo. Uno de ellos debe ser un representante de la Auditoría de los Servicios de Salud del departamento. El CONIS contará con una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio de Salud. El Ministerio designa al titular de la Secretaría Técnica del Departamento Jurídico del CONIS. Los miembros del CONIS reconocen cualidades como la bioética, la investigación clínica, la epidemiología, la salud pública y los servicios médicos. Además, provienen de entornos institucionales y académicos públicos y privados. Provienen de una variedad de ocupaciones y géneros son del obligado cumplimiento. Condición que le permite asumir la representación de la comunidad. Estos miembros no pueden ser designados simultáneamente en CONIS o en cualquier otro comité de ética científica o internacional. Los miembros del CONIS no pueden recibir compensación o reconocimiento directa o indirectamente de patrocinadores o investigadores. Además, los miembros durarán en sus cargos por 2 años, pudiendo ser nuevamente designados al criterio del ministro y tendrán que disponer del tiempo y apoyo institucional necesarios para ejercer eficazmente su labor en el CONIS. Podrá el ministro revocar el nombramiento de cualquiera de los miembros del CONIS por ausencias injustificadas, incumplimiento de sus funciones o conflictos de intereses. El CONIS establecerá su reglamento interno de funcionamiento. También asistirán a sesiones con voz pero sin voto el secretario técnico y el asesor de legal nombrados por el Ministerio de Salud. El artículo 4 dice que son funciones del CONIS facilitar, acreditar y monitorear las actividades de las comisiones éticas y científicas institucionales públicas y privadas a nivel nacional, como órgano de apelación para resolver las controversias entre los investigadores y el SEC. De igual forma, entenderemos y resolveremos las quejas y denuncias contra los investigadores, el SEC o las instituciones de las que dependen los investigadores. Monitorear y auditar proyectos de investigación o investigadores o SEC para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento. Aprobar los protocolos de estudio de fase 1 y 2 aprobados por la CCA y los protocolos de estudio de la fase 3 y 4 que no hayan sido aprobados institucionalmente por la CCA. Impulsar, organizar y promover cursos de formación de bioética y estudios humanos a nivel nacional y en general, especialmente para SEC o investigadores. Mantener un registro nacional de todas las investigaciones en seres humanos realizadas en centros privados y públicos del país. Mantener un registro nacional de establecimientos de atención médica o establecimientos autorizados por las autoridades sanitarias para realizar investigaciones en seres humanos. Mantener registros nacionales de expertos autorizados por organismos competentes para realizar investigaciones en seres humanos. Mantener actualizados los registros de los investigadores sancionados por infracciones reglamentarias de SEC y de investigaciones con seres humanos. Además, informar por escrito a las autoridades de salud en las regiones de salud del Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a las juntas de salud del establecimiento sobre las investigaciones aprobadas por desarrollarse en su jurisdicción en las que participan los seres humanos, además de definir
en forma anual los planes de trabajo y presupuestos necesarios para ejercer sus funciones, velar por los fondos que ingresan por concepción de revisión, aprobación y registro de los protocolos de investigación en que participan los seres humanos, que sean utilizados para asegurar el adecuado funcionamiento del CONIS y la mejora de los procesos de investigación y divulgación de la bioética, además de los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Presentar al ministro informes semestrales y anuales sobre su funcionamiento. Artículo 5. El CONIS dependiente del Ministerio de Salud se reunirá en forma extraordinaria normalmente una vez por semana. Si fuese necesario, previa convocatoria del presidente, al menos 24 horas de anticipación. Para ser llenado consistirá en la mayoría del tiempo simple de los miembros y se llevará a cabo en presencia de al menos un miembro no científico. El CONIS deberá decidir sobre las solicitudes representadas y respetando los plazos establecidos por la Ley General Administrativa. La Secretaría lleva actas detalladas de cada reunión con las que se registran todas las decisiones para la resolución del CONIS. El procedimiento de petición de renovación se puede presentar ante el mismo panel y la solicitud del subsidio se puede presentar ante el ministro de Salud, quien se queda sin vía administrativa. Artículo 6 dice que el CONIS podrá en cualquier momento suspender o revocar la aprobación de un proyecto de investigación por aparente urgencia, de conformidad con las normas y principios del debido proceso. Si determina que existe riesgo para su libertad, dignidad, la privacidad, la salud o el bienestar de los participantes, se pueden usar métodos y procedimientos similares para suspender temporal o permanentemente la acreditación de un SEC. Si se determina que el SEC no cumple con los estándares establecidos en este reglamento. Asimismo, el CONIS podrá detener de inmediato una investigación si existen indicios del peligro inminente para la salud o el bienestar de la persona interesada. El artículo 7 dice que los proyectos de investigación que involucren humanos deben contar con la aprobación por escrito del CONIS, según sea el caso, o de un SEC público o privado, del más alto nivel de la institución oficialmente acreditada con la que se realiza la investigación o su mandato. Las instituciones públicas o privadas que deseen realizar proyectos de investigación que involucren humanos pueden integrar su propio SEC y solicitar la acreditación correspondiente de CONIS. Una propuesta de investigación rechazada por el SEC solo será reevaluada por CONIS. La CCA puede revisar y aprobar protocolos de investigación de seres humanos realizados por instituciones representadas por el SEC. El artículo 8 dice que una carta de aprobación de CONIS o SEC para el estudio, junto con una carta del escalón más alto de la institución o su representante, autoriza el inicio inmediato del CONIS en la institución aprobada. Siempre se requiere la aprobación de CONIS para los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2, tratándose de investigaciones que requieran importancia de medicamentos, instrumentos, equipos y consumibles. El permiso al que se refiere el párrafo anterior es requisito indispensable para que la Dirección General de Gestión de Registros del Ministerio de Salud otorgue un permiso al investigador o investigadora subnominado de licencia de importación. La Dirección General de Registros y está obligada a notificar inmediatamente al CONIS los permisos de importancia otorgados y al final de la investigación informar los detalles del uso y excedentes de las existencias permitidas. El artículo 9 dice que el SEC estará integrado por al menos 5 miembros propuestos por los órganos correspondientes con sujeción a las normas establecidas en este reglamento y con los reglamentos internos de los órganos. Deben reconocer calificaciones en áreas como bioética, investigación clínica, epidemiología, salud pública, servicios médicos en diversas ocupaciones y géneros. Al menos uno de ellos debe representar a la comunidad y debe cumplir con los requisitos para permitirlo. Estos miembros no podrán ser designados concurrentemente en diferentes SEC, ya sean nacionales o internacionales. Además, no puede ocupar un puesto de alta dirección en la institución. Las instituciones no son responsables de proporcionar al SEC los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento. Los miembros del SEC no podrán recibir ninguna compensación o reconocimiento directo o indirectamente de patrocinado de sus investigadores. Artículo 10 dice que son deberes de los SEC establecer un reglamento interno sobre la base de las normas contenidas en este reglamento de conformidad con las normas internas de la organización, conocer y aprobar o rechazar proyectos de investigación que involucren a las personas de cualquier forma en cualquier etapa de los ensayos clínicos. Se entiende que también se requiere la aprobación de CONIS para los ensayos de fase 1 y fase 2. La decisión debe cumplir con los plazos legales. Proteger los derechos, la seguridad, la libertad, la dignidad y el bienestar de los sujetos humanos que participen en proyectos de investigación. Suspender la aprobación de proyectos de investigación en cualquier momento por motivos de aparente urgencia en cada caso de conformidad con las reglas y principios del debido proceso. Si se determina que la salud o el bienestar del sujeto están en peligro, cancelar. Llevar actas detalladas de todas las reuniones y archivos de todos los proyectos sometidos a revisión.
Notificar mensualmente el CONICET en todos los proyectos sometidos a la revisión, aprobados, rechazados, en revisión o en desarrollo o terminados, con copia a los niveles más altos de la agencia. También dice que velar por el estricto cumplimiento de las normas establecidas con el presente reglamento, a realizar las investigaciones, supervisar la ejecución del proyecto de conformidad con las disposiciones contenidas en este reglamento, reconocer y reportar al CONICET dentro de las 24 a 72 horas, dependiendo de la clasificación del evento, todos los eventos adversos y circunstanciales relacionados que ocurran durante el evento, conservar los archivos de los proyectos que hayan llegado a su conocimiento y todos los documentos que estén sustentos a sus actuaciones durante al menos 10 años, capacitar a los miembros, funcionarios y usuarios en aspectos bioéticos y científicos. El artículo 11 sí dice que las solicitudes de aprobación de proyectos de investigación que involucren seres humanos deberán ser presentes a la CCA en español o en traducción oficial por parte de los investigadores e instituciones que realicen las investigaciones. Los componentes o contenidos básicos de un proyecto de investigación con participación humana son: 1. Título de investigación, un resumen de la investigación propuesta en términos generales ni técnicos ni legales. Justificación de la investigación, pertinencia para satisfacer las necesidades del país o población para la que se realiza la investigación. La perspectiva del investigador sobre cuestiones éticas y consideraciones especiales relacionadas con la investigación y cómo pretende abordar estas cuestiones si las hubiera. Un resumen de los resultados hasta la fecha de todos los estudios sobre el tema, incluidos los estudios no publicados conocidos por los investigadores y patrocinadores de información sobre los resultados publicados, incluida la naturaleza, el alcance y la relevancia de los estudios en animales y los resultados de otros estudios preclínicos y clínicos. Compromiso de adhesión a principios y políticas, documentos y a que se refiere los artículos 1 y 2 de este reglamento. Información detallada sobre presentaciones anteriores, de protocolos de revisión ética y sus resultados, una breve descripción de la instalación donde se realizará el estudio, incluida la información sobre la idoneidad de la instalación para realizar el estudio de manera segura e información demográfica y epidemiológica relevante sobre el área donde se realizará el estudio. Nombre y dirección del patrocinador, nombres, direcciones, afiliaciones, instituciones, profesiones, calificaciones de experiencia, direcciones, teléfonos, fax de los investigadores principales y su personal y sus respectivas responsabilidades en investigación y desarrollo. Además de objetivos del estudio, hipótesis y preguntas a las que se deberá responder a la investigación. Una descripción detallada del diseño de estudio. En el caso de ensayos clínicos controlados, la descripción debe incluir, pero no limitarse, a la modalidad de la asignación de los grupos bajo el tratamiento randomizado, el número de personas participantes necesarias para lograr el objetivo del estudio, su determinación estadística, el número de sujetos que participarán en el estudio total y en el país, los criterios para la inclusión y la exclusión de los potenciales participantes y la justificación para la exclusión de cualquier grupo, sobre las bases de edad, sexo, factores sociales, económicos u otras razones, la justificación para incluir a cualquier persona con capacidades limitadas para dar el consentimiento informado o pertenecientes a grupos sociales vulnerables y a una descripción de las medidas especiales que se tomarán para minimizar riesgos y disconformidad de tales personas. El proceso de reclutamiento de advertencia y los pasos que se tomarán para proteger la privacidad y confidencialidad durante el reclutamiento. Descripción y explicación de todas las intervenciones, el método de tratamiento de administración, incluyendo vía de administración, dosis, intervalo entre dosis y periodo de tratamiento. Planes y justificación de terapia alternativa estándar en caso de efectos adversos, incluyendo cualquier resultado riesgoso para el participante en el curso de la investigación, cualquier otro tratamiento que pueda darse o contraindicarse durante el estudio, exámenes de laboratorio o gabinete y otros exámenes que se deben llevar a cabo durante el estudio, muestras de los formularios utilizados para el reporte de caso, los métodos utilizados para recoger la respuesta terapéutica, el número de aprobación para investigación del producto emitido por autoridad sanitaria competente si aplica, copia de certificado del registro de medicamento en el ámbito nacional cuando se trate de productos ya registrados. Reglas y criterios para identificar las personas participantes que deben ser excluidas del estudio o del ensayo clínico, los centros que se deberán ser excluidos. La lista de países y centros donde se ha estado realizando la misma investigación. Métodos utilizados para anotar y reportar eventos adversos o reacciones previsiones identificadas para tratar y manejar las complicaciones. Indicación del conocimiento de los posibles riesgos y efectos adversos posibles, incluyendo los riesgos unidos a cada intervención.
Detalle los planes incluyendo cobertura de seguros por lesiones, excluyendo los más mínimos riesgos para proveer tratamiento por tales lesiones. Provisiones para el acceso continuo de las personas participantes al tratamiento de estudio después de finalizado el proyecto. En el caso de investigaciones con mujeres gestantes, se deberá iniciar un plan para monitorear el resultado del embarazo. En los beneficios potenciales de la investigación entre los participantes, el beneficio esperado sobre la población, incluyendo el nuevo conocimiento de la investigación que pueda generar, los medios propuestos y el procedimiento planeado para obtener el consentimiento informado, incluyendo el nombre y la profesión de la persona responsable de su obtención. Cuando la persona participante no es capaz de dar directamente su consentimiento, deberá explicarse el procedimiento que se seguirá para obtenerlo por su representante legal. Un compromiso del investigador de no ofrecer ningún pago o beneficio del participante que pueda inducir su participación, así como de no establecer ninguna obligación financiera del participante, planes y procedimientos, y la persona responsable para comunicar a las personas participantes la información producida durante el estudio, planes para informar a las personas participantes sobre los resultados del estudio, las provisiones para proteger la confidencialidad de los datos personales y asegurar la privacidad, incluyendo las precauciones. Informar los códigos claves utilizados para la identificación de las personas participantes, donde se guardarán y hasta cuándo y por qué, quién romper estas claves en el caso de emergencias. Determinar claramente cualquier uso futuro que se pretenda hacer con la información. Una descripción de los planes para análisis del estudio estadístico del estudio y los criterios estadísticos utilizados para suspender el estudio en su totalidad. Planes para el monitoreo de la seguridad de las drogas y otras intervenciones realizadas en el estudio. Una lista de referencias bibliográficas citadas en el protocolo. La fuente y la cantidad de fondos para la investigación. Los arreglos establecidos para tratar los problemas financieros u otros que puedan causar conflictos de intereses. El tiempo necesario para el desarrollo del estudio, definición de la contribución del patrocinador para mejorar la capacidad de investigación científica en el caso de investigaciones patrocinadas por un agente extranjero, un contrato estipulando quién posee el derecho de publicar los resultados del estudio. En el caso de un resultado negativo de un estudio, asegurar que los resultados serán disponibles por medio de una publicación, definir las circunstancias cuando se considere inapropiada la publicación de resultados. Artículo 12. Al evaluar un proyecto del SEC y en su caso al CONIS, considerar los siguientes factores de evaluación. Un certificado por un organismo de certificación o las calificaciones y la experiencia del investigador a cargo de la institución de investigación, el lugar cuando se lleva a cabo la investigación en su institución de investigación, la solidez científica del plan de investigación, información clínica y técnica se aplica para el dispositivo bajo investigación y el contenido del acuerdo, incluidos todos los elementos necesarios para proteger los derechos del participante, recursos financieros, humanos y para realizar investigación. Aprobación de los recursos físicos, humanos y financieros con los que se llevará a cabo la investigación y de la participación organizativa en el desarrollo del proyecto de investigación por parte de los más altos niveles de las instituciones donde se llevará a cabo la investigación. La aprobación debe indicar claramente el nombre del protocolo aprobado, su versión, el nombre del investigador principal y de cada colaborador, el consentimiento informado, aprobado, el sitio aprobado para realizar el estudio y el periodo de vigencia del protocolo. Aprobado el SEC y el CONIS deben comprender, aclarar y responder por escrito a las solicitudes representadas dentro de los plazos legalmente establecidos. Artículo 13. El personal investigador y los representantes legales de las personas o menores incapaces deberán ser informados de la naturaleza, finalidad, duración, riesgos, beneficios y procedimientos a que estarán expuestos si consienten la investigación, tomar parte en la investigación. Su participación deberá ser totalmente voluntaria y su consentimiento debe ser por escrito, conteniendo información para el paciente sobre el producto y sus posibles efectos secundarios y un informe firmado y fechado por el sujeto y su representante legal en algunos casos. Debe expresarse como según corresponda por los investigadores, las partes que dan su consentimiento y los testigos. El formulario de consentimiento debe llevar. La información debe ser comprensible y adecuada al nivel de conocimiento del participante, su representante legal. Esto incluye el propósito del estudio, los métodos utilizados, la duración, los beneficios, las molestias y los posibles riesgos para la salud, tratamientos existentes, responsabilidades, derechos y la capacidad de los participantes de retirarse del estudio si lo consideran oportuno, sin poner en peligro su atención médica o su salud. Es responsabilidad del investigador obtener el consentimiento sin presión del participante. En ningún caso los participantes recibirán una tarifa de inscripción
que no sea para conocer los costos asociados con la inscripción como los gastos de viaje y manutención. El participante expresa su consentimiento por escrito y firma el formulario de consentimiento en presencia de un testigo independiente del estudio, autorizados por quien ejerce la patria potestad o su representante legal si está justificado para realizar investigaciones en menores o incapaces si el menor tiene 12 años de edad o más. El consentimiento debe darse oralmente o por escrito ante un testigo imparcial. Artículo 14. Todo miembro del CONIS o de un SEC institucional que mantenga una relación con un patrocinador o participe como investigador principal o colaborador en un estudio deberá ser excluido del análisis y aprobación del protocolo de que se trate. Cualquier posible conflicto de intereses y procedimientos para manejarlos por parte del CONIS o SEC deben anotarse en las actas de cada reunión. El artículo 15 dice que toda persona interesada en el CONIS, revisión, aprobación o registro de un ensayo clínico humano deberá pagar el Ministerio de Salud una cantidad equivalente al 5% del presupuesto total del ensayo. Para el registro de protocolos de investigación en seres humanos fases 3 y 4, el previo al CONIS, aprobado por un organismo debidamente acreditado de SEC, los interesados aportarán al Ministerio de Salud el 0,5% del presupuesto que deben pagar en la investigación completa. El CONIS puede evaluar y determinar solicitudes de exenciones parciales o totales de pagos iniciales cuando la investigación está sujeta a prioridades de salud pública claramente identificadas. Estos fondos serán depositados en el Banco Nacional de Costa Rica, fideicomiso del Ministerio de Salud de las cuentas en dólares estadounidenses y se utilizarán para financiar el buen funcionamiento del CONIS, mejorar los procesos de investigación, promover la bioética y los derechos de los usuarios de los servicios de salud. El artículo 17 dice que el CONIS se estructurará de acuerdo con las necesidades específicas identificadas durante el desarrollo funcional del CONIS y contará con el apoyo de un consejo técnico consultativo a cargo de varios departamentos técnicos administrativos en los distintos niveles administrativos del Ministerio de Salud. Por favor, sea considerado con la cooperación requerida de ellos. Con el fin de recopilar normas técnicas específicas del CONIS, así como otros expertos y ingenieros del sector público-privado, podrán convocar a este comité técnico según lo estime conveniente. El artículo 18 dice que los exámenes realizados en contravención de lo dispuesto en este reglamento podrán ser suspendidos o cancelados por el SEC o el CONIS o el Ministerio de Salud previo del debido proceso. Del mismo modo, los establecimientos donde se realicen pruebas en violación de las reglamentaciones pertinentes pueden estar sujetos a medidas sanitarias específicas bajo la sección 355 y siguientes de la Ley General de Salud, todo lo cual puede afectar las decisiones de prueba. Otras responsabilidades de cualquier naturaleza, incluidas las de carácter penal, que pueden estar relacionadas con la misma, la infracción de esta regla podrá ser sancionada como infracción grave. El artículo 19 dice que de derogación del decreto presidencial número 227-349 del 16 de septiembre de 1998, promulga en la Gaceta el 13 de octubre de 1998 sus reformas. El artículo 20 dice que es válido desde la fecha de emisión. Ahora vamos al siguiente tema que se llama Código de Nuremberg, que es el Tribunal Internacional de Nuremberg 1947, experimentos médicos permitidos. Existe evidencia abrumadora de que ciertos experimentos médicos en humanos generalmente cumplen con la ética de la profesión médica si se mantienen dentro de los límites bien definidos. Los protagonistas de la práctica de la experimentación humana se basan en sus posiciones en el hecho de que tales experimentos tienen consecuencias beneficiosas para la sociedad que no pueden lograrse mediante otros métodos de investigación. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que se deben mantener ciertos principios básicos para el pensamiento moral, ético y legal, que se justifique. El consentimiento humano voluntario es absolutamente necesario. Esto significa que el interesado debe poder dar su consentimiento, debe encontrarse en una situación que le permita ejercer su libertad de elección sin la intervención, la fuerza, el fraude, el engaño, la coerción o cualquier otro factor coercitivo u opresor. Y para tomar decisiones informadas debe tener suficiente conocimiento y comprensión de varios aspectos del problema. Además, en este último, antes de aceptar la decisión positiva del sujeto, debe someterse al experimento de este, debe ser informado de la naturaleza, duración, finalidad, forma y modo de su realización, inconvenientes e inconvenientes, los riesgos involucrados y los posibles efectos de la salud humana o resultantes de la participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recae en la persona que inicia, dirige o invita a otros a participar en el experimento. Es un deber y una responsabilidad individual que no puede delegarse con otros con impunidad. Los experimentos deben realizarse para producir resultados fructíferos en beneficio de la sociedad que no sean posibles con otros métodos o medios de investigación.
y no deben ser de naturaleza accidental o innecesaria. Los experimentos deben diseñarse de tal manera que los resultados esperados justifiquen la realización del experimento. Los experimentos deben llevarse a cabo de manera que se eviten molestias o daños físicos o mentales innecesarios. No se deben realizar experimentos si existe una razón previa para creer que se podrían provocar la muerte o lesiones irreparables. Sin embargo, los experimentos en los que el médico investigador es el sujeto pueden ser diferentes. Los riesgos asumidos nunca deben exceder los derivados de la trascendencia humanitaria del problema en que el experimento se resuelve. Tomar precauciones razonables y tener disponible el mejor equipo para proteger a cualquier persona de la más mínima posibilidad de lesión, discapacidad o muerte. Los experimentos solo pueden ser realizados por personas científicamente calificadas. Todas las etapas del experimento requieren gran cuidado y habilidad técnica por parte de quienes realizan o participan en el experimento. Los seres humanos deben tener la libertad de detener el experimento si durante el experimento alcanzan un estado físico o mental que hace que la continuación del experimento parezca imposible. Un científico que realiza un experimento puede basarse en la buena fe, la habilidad técnica, el buen juicio e interrumpir el experimento en cualquier momento durante el curso del experimento si tiene motivos para creer que continuar con el experimento puede resultar en lesiones. Tiene que prepararse para poder y sujetar invalidez o muerte. El último tema, que se llama Declaración de Helsinki en la Asociación Médica Mundial, los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, adoptado por el Congreso Médico Mundial número 18, Helsinki, Finlandia, junio de 1964, modificado por el Congreso Médico Mundial número 29, Tokio, Japón, octubre de 1975, Congreso Médico Mundial número 35, Venecia, Italia, octubre de 1983, mes del Congreso Médico Mundial número 41, Hong Kong, en septiembre, Congreso de Somerset, Sudáfrica Occidental, número 48, octubre de 1996, Congreso Edimburgo, Escocia, número 52, en octubre del 2000, agregado por el Congreso de la AMN, Washington 2002, nota de aclaración para el párrafo 29 y para el párrafo 30, añadida por la Asamblea General de la AMN en Tokio del 2004. La Asociación Médica Mundial publicó la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para guiar a los médicos y otras personas en la investigación médica con seres humanos. La investigación médica que involucra a sujetos humanos incluye la investigación sobre materiales o información humanos identificables. El deber del médico es promover y proteger la salud humana, el conocimiento y la conciencia del médico deben estar subordinados al desempeño de este deber. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial asocia a los médicos con la expresión cuidar al máximo la salud de sus pacientes por encima de todo, y el Código Internacional de Ética Médica afirma: los médicos deben actuar solo en el mejor interés de sus pacientes. Los avances médicos se basan en la investigación y, en última instancia, a menudo tienen que depender de la experimentación humana. En la investigación médica que involucre seres humanos, las consideraciones del bienestar humano siempre deben prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. El pronóstico principal de la investigación médica en humanos es comprender la etiología y la etiología de la enfermedad, así como mejorar los procedimientos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Incluso las mejores modalidades preventivas, diagnósticas y terapéuticas disponibles deben validarse continuamente a través de la investigación en cuanto a la eficacia, efectividad, accesibilidad y calidad. En la práctica médica, la investigación médica actual, la mayoría de los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican ciertos riesgos y costos. La investigación médica está sujeta a normas éticas que respeten y protegen la salud y los derechos individuales de todas las personas. Algunos sujetos de investigación son vulnerables y requieren protección especial. Debemos reconocer las necesidades especiales de los desfavorecidos económica y médicamente. También se debe prestar especial atención a aquellos que no pueden o se niegan a dar su consentimiento, pues que pueden ser presionados para dar su consentimiento, que no obtienen un beneficio personal de su investigación, o aquellos que combinan la investigación con la diligencia en este caso. Los investigadores deben conocer los requisitos internacionales vigentes, así como los requisitos éticos, legales y reglamentarios para la investigación con seres humanos con sus propios países. Ningún requisito ético legal disminuye o elimina las protecciones humanas establecidas en esta declaración. Principios básicos para toda la investigación médica. En la investigación médica es deber del médico proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad humana. La investigación médica que involucre seres humanos debe ajustarse a los principios científicos generalmente aceptados y debe basarse en la literatura científica.
Otra fuente de información relevante es si cuando corresponda a evidencia adecuada experimentos de laboratorio con animales bien realizados. Al realizar una investigación se debe prestar la debida atención a los factores que pueden afectar negativamente al medio ambiente. También se debe considerar el bienestar de los animales de experimentación. El diseño y la metodología de los procedimientos de prueba en humanos deben estar claramente descritos en el protocolo de estudio. Debe enviarse una junta de revisión ética dedicada independiente de los investigadores, patrocinadores u otras personas influyentes e indebidas para su investigación, comentario de deliberación cuando corresponda a la aprobación. Queda entendido que este comité independiente deberá actuar a la conformidad con las leyes y reglamentos aplicados en el país en el que se realiza la investigación experimental. El comité se reserva el derecho de monitorear los procedimientos en curso. Los investigadores están obligados a proporcionar a la comisión información administrativa sobre casos particularmente graves. Los investigadores también deben proporcionar a la Junta de Revisión información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de intereses e incentivos para los participantes de la investigación. Los protocolos de investigación siempre deben estar referencia a las consideraciones éticas aplicables y demostrar el cumplimiento de los principios establecidos en esta declaración. La investigación médica que involucre seres humanos solo puede ser realizada por medio de personas científicamente calificadas bajo la supervisión de un médico clínicamente competente. La responsabilidad humana siempre debe recaer en el personal médico capacitado y nunca en los participantes de la investigación, incluso si se han dado su consentimiento. Antes de cualquier proyecto de investigación médica que involucre seres humanos, los riesgos calculados deben sopesarse cuidadosamente frente a los beneficios previsibles para esa persona u otras personas. Eso no impide que voluntarios sanos participen en investigaciones médicas. Todos los diseños de investigación deben ponerse a disposición del público. Los médicos deben abstenerse de participar en investigaciones en las que participen seres humanos a menos que estén seguros de que los riesgos asociados sean evaluados correctamente y se puedan gestionar bien. Los experimentos en curso deben suspenderse si se determinan los riesgos involucrados son mayores que los beneficios esperados, o si hay evidencia concluyente de resultado positivo o beneficioso. La investigación médica que involucre seres humanos solo debe emprenderse cuando la importación de los objetivos supere los riesgos y costos inherentes al individuo. Esto es especialmente importante cuando los humanos son voluntarios sanos. La investigación médica se justifica solo si la población en la que se lleva a cabo es razonablemente probable que se beneficie los resultados. La participación en proyectos de investigación requiere que las personas estén motivadas, bien informadas y comprometidas. Siempre se debe respetar el derecho a la integridad de los participantes de la investigación. Deben tomarse todas las precauciones posibles para proteger la privacidad individual y la confidencialidad de la información del paciente, para minimizar el impacto de las pruebas en la integridad física, mental y personal. En toda la investigación que involucre seres humanos, cada persona debe ser informada de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de interés, afiliación institucional, beneficios calculados y riesgos previsibles y consecuencias del experimento. Se debe informar a las personas si participarán o no en la investigación y qué derecho tienen de retirar el consentimiento en cualquier momento si son represalias. Después de confirmar que la persona comprende la información, el médico debe obtener el consentimiento informado voluntario de la persona, preferiblemente por escrito. Si no se puede obtener el consentimiento por escrito, el proceso para obtener ese consentimiento debe ser documentarse formalmente y presentarse a los testigos. Los médicos deben tener especial cuidado en obtener el consentimiento para la investigación si se depende de ellos o si están bajo la presión para dar su consentimiento. En tales casos se debe obtener el consentimiento informado de un médico experto que no participe de la investigación y no esté afiliado a ella. Si la persona es legalmente incapaz física o mentalmente de dar su consentimiento o es menor de edad, el investigador obtendrá el consentimiento informado de un representante legal de conformidad a la ley aplicable. Estos grupos no deben participar en la investigación y dicha investigación no puede llevarse a cabo en personas legalmente elegibles, excepto cuando sea necesario para mejorar la salud de la población en cuestión. El investigador debe obtener el consentimiento, además del consentimiento, el representante legal cuando un menor de edad u otra persona legalmente incapacitada consienta o no consiente en participar de la investigación. La investigación que involucra a personas que no puedan obtener el consentimiento, incluso por sustitución o previo, debe restringirse cuando las condiciones físicas o mentales que impiden obtener el consentimiento informado son características necesarias de la población de investigación. Las razones específicas para utilizar participantes de investigación que no pueden dar su consentimiento informado deben especificarse en el protocolo experimental
presentado al Comité de Revisión para su revisión y aprobación. El protocolo de investigación debe establecerse que el consentimiento para continuar la investigación debe obtenerse del representante individual o legal lo antes posible. Tanto los autores como los editores tienen una obligación ética. Al publicar los resultados de la investigación, los investigadores tienen el deber de mantener la precisión de sus datos y resultados. Tanto resultados negativos como los positivos deben publicarse. De lo contrario, deben estar abiertos al público, las publicaciones deben indicar las fuentes de financiación, las afiliaciones institucionales, los posibles conflictos de interés, los informes de investigación que no siguen los principios establecidos en esta declaración no deben aceptarse para su publicación. Principios aplicables cuando la investigación médica se combina con la atención médica. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica solo en la medida de que tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico. Cuando la investigación médica se combina con la atención médica en sí misma, las normas adicionales se aplican para proteger a los pacientes que participan en la investigación. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedimiento deben ser evaluados mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes. Ello no excluye que pueda usarse un placebo o ningún tratamiento. En estudios para los que no hay procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos aprobados. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio deben tener la certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos probados y existentes identificados por el estudio. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una investigación nunca debe perturbar la relación médico-paciente. Si un método profiláctico de diagnóstico o terapéutico establecido resulta ineficaz para el tratamiento de un paciente o no está disponible, el médico con el consentimiento del paciente puede usar un método profiláctico de diagnóstico o terapéutico nuevo o no probado y puede ser autorizado a utilizar métodos de tratamiento en su opinión. Entonces, cuando trae la esperanza de salvar vidas, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, siempre que sea posible, tales medidas deben investigarse para evaluar su seguridad y eficacia. En todo caso, dicha nueva información deberá registrarse y en su caso hacerse pública. Se deben seguir todas las demás reglas pertinentes contenidas en esta declaración. La nota de clarificación del párrafo 29 de la Declaración de Helsinki. La AMN ha reiterado que se debe tener mucha precaución en el uso de estudios con placebo. En general, esta metodología suele usarse en ausencia de tratamientos probados existentes. Sin embargo, en determinados casos, los estudios con placebo están éticamente justificados, aun cuando se disponga de tratamientos aprobados y se cumplan con las siguientes condiciones. Determinar la eficacia y seguridad cuando su uso sea necesario por razones metodológicas o científicas imperiosas. Seguridad de los métodos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. Métodos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos para enfermedades leves que no presentan riesgos adicionales, efectos secundarios graves o daños irreversibles a los pacientes que sí reciben placebo cuando se realicen las pruebas. Deben observarse todas las demás disposiciones de esta Declaración de Helsinki, en particular la necesidad de una revisión científica y ética adecuada. Nota de clarificación del párrafo 30 de Declaración de Helsinki. La posición de la AMN de que durante el proceso de planificación de la investigación debe determinarse si los pacientes de la investigación tienen acceso a procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos posteriores al estudio u otros cuidados apropiados, que se repiten aquí. Las políticas relacionadas con el acceso posterior al estudio y otras medidas de apoyo deben documentarse en el protocolo de investigación para que el Comité de Ética pueda considerar estas políticas en su revisión. Y finalmente, esta era mi pequeña breve explicación de estos grandes 5 temas que son muy importantes. Acá está la referencia. Y muchas gracias por su atención. Espero les haya servido la información brindada.